Ya estamos listos. Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me podrían confirmar si me escuchan bien, por favor? Me ponen en el chat si me escuchan bien para seguir. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, sí, pero se lo escucha bajito. ¿Ya? ¿Ahí se escucha mejor o no? Sí, ahí mejoró. Ya, bueno. Entonces, vamos a continuar hoy día con la valoración por medio de flujo de caja descontado, ¿no? Yo había hecho al final de la semana, de la primera semana, había hecho la explicación de este flujo de caja, ¿sí? Es decir, dentro del enfoque de flujo de caja descontado nosotros tenemos algunas variantes. La primera que habíamos empezado a revisar era calcular o estimar el valor de la empresa por medio del flujo de caja libre de los activos, ¿sí? Los cuales se descuentan al costo promedio ponderado de capital. Pero hay dos variantes más que son, dentro de este enfoque de flujo de caja descontado, que son el flujo de caja libre del patrimonio o del accionista descontado al costo patrimonial, lo cual me da el valor del patrimonio, y como tercera variante, el valor presente ajustado. Entonces yo empecé explicando la primera variante de este enfoque, que era el valor de la empresa a partir del flujo de caja libre de los activos descontados al costo promedio ponderado de capital. Y esto es lo que habíamos revisado la clase pasada en realidad. Ahora voy a nada más a poner, simplemente para recordar, ¿no? Para estar en la misma página, recordar a qué me refería. Esto, aquí en este caso tengo, digamos, un modelo de valoración súper resumido, ¿sí? Entonces tengo en el numerador el flujo de caja libre de los activos. Y abajo tengo el WACC, que es la tasa de descuento. Pero en este modelo, digamos, asumimos un crecimiento determinado del flujo de caja libre de los activos. Cuando hacemos esto, generalmente no recurrimos como primera herramienta a esta fórmula, sino que hacemos un detalle del flujo de caja durante por lo menos 5 años. Entonces se construye el flujo de caja durante 5 años por lo menos, ¿sí? Luego se asume algo para el final de este horizonte temporal, que puede ser crecimiento, puede ser perpetuidad, puede ser doble crecimiento, o sea, crecimiento en dos partes o alguna otra estructura de crecimiento. Sí, pero, repito, durante los primeros 5 años al menos sí hacemos una previsión detallada del flujo de caja, ¿sí? Pero, digamos, aquí están los elementos principales de esa valoración. El flujo de caja libre de los activos, el costo promedio ponderado de capital, y esto me da el valor de la empresa. ¿Okay? Luego quiero pasar a otra lámina para, ¿no? Ahora, sobre el flujo de caja libre de los activos. Esta tabla de aquí en realidad me da o me permite determinar ese flujo de caja, no solo de los activos, que es el que dice FCFF, flujo de caja libre de los activos que ustedes ven aquí, sino que también me permite a partir de ese flujo de los activos llegar al flujo del patrimonio o de los accionistas, ¿ya? Que lo vamos a usar luego, ¿ok? Entonces, bueno, lo que yo les mostraba aquí es que este flujo detallado es equivalente a esos modelos simplificados que plantean Damodaran o plantea McKinsey, ¿sí? Que son los referentes en valoración. Entonces, esta estructura es equivalente a esos modelos simplificados, que lo que buscan es básicamente identificar las fuentes de valor. O sea, esos modelos simplificados que yo les mostré con la formulita del NOPLAT, del Net Investment,
lo que permitían era ver que, obviamente, que a mayor flujo operativo neto, se incrementa el valor de la empresa, a mayor crecimiento se incrementa el valor de la empresa, a mayor rendimiento se incrementa el valor de la empresa. En fin, también vimos que el rendimiento comparado con el costo de capital determina si se crea o no se crea valor. ¿Okay? Es decir, en la medida que la reinversión genere un rendimiento mayor que el costo de capital, la empresa puede crecer en cuanto a valor. No digo en el monto de los activos, sino crecer en cuanto al valor que nosotros estimamos por medio de estos modelos de valoración. Y esta estructura, repito, tiene la misma lógica de la ecuación contable, ¿no? Es decir, si tengo el flujo de caja libre de los activos y le resto el flujo de caja para los bonistas o para, digamos, los acreedores, ¿sí? O asociado con los acreedores o con la deuda, entonces llego al flujo de caja del patrimonio o de los accionistas. ¿Ya? Entonces, para ubicarnos en este rato o estas láminas, lo que principalmente tratan es sobre el flujo de caja libre de los activos, aquí, ¿sí? Descontado al costo promedio ponderado de capital. Me salto de nuevo algunas láminas, porque repito, esto ya lo vimos. Simplemente quiero hacer un repaso breve, ¿no? Bueno, este detalle de flujo, ¿no? Como les decía, es lo que pretendo hacer con ustedes con un caso, y después voy a ver otro caso. ¿Sí? Es lo que pretendo hacer con ustedes, como les decía, durante 5 años, ¿ya? Luego de lo cual vamos a incluir un valor terminal, ¿sí? Entonces, ¿qué es el valor terminal? Es el valor que toma la empresa al final del horizonte en que se ha proyectado detalladamente el flujo. En este caso, si yo proyecto detalladamente, que es lo usual que hacemos, proyectar 5 años el flujo, entonces al final del 5.º año no es que se acabe la empresa, no necesariamente se acaba la empresa. O sea, un supuesto puede ser que liquidó la empresa, pero en la mayoría de los casos asumimos que continúa la empresa. Así que al final debo reflejar que la empresa tiene un valor de negocio en marcha, que vendría a ser, en ese momento, por ejemplo, en el 5.º año, el valor presente de los flujos desde el año 6 en adelante. ¿Ya? Entonces también aquí es donde podemos recurrir a estos modelos similares a los de dividendos descontados, ¿sí? Que me dicen, ok, si de aquí asumo perpetuidad, o asumo crecimiento constante, o asumo crecimiento en 2 etapas, ¿sí? Repito, al final del 5.º año, y en adelante. Entonces, con esos supuestos, ¿cuál sería el valor terminal o el valor de la empresa al final del 5.º año? Entonces, ahí es donde volvemos a estos modelos simplificados. Yo no puedo pasarme proyectando detalladamente el flujo de manera indefinida. ¿Sí? Mientras más me alejo en el tiempo, menos certeza tengo sobre los supuestos que quiero plantear, sobre los fenómenos que pudieran afectar a los flujos de la empresa. Entonces, llega un momento en que yo tengo que decir, bueno, hasta aquí corto la proyección detallada y de aquí en adelante tengo que asumir algún modelo simplificado. ¿Okay? Entonces, ese es el esquema de trabajo que yo les estoy explicando. Una proyección detallada por 5 años, ¿sí? De allí algún modelo simplificado para estimar el valor que tendría la empresa al final de ese 5.º año. ¿De acuerdo? Y aquí en esta lámina, por ejemplo, hay algunos de esos posibles modelos, ¿no? Que es de aquí, modelo de perpetuidad, que uno considera que el flujo más o menos va a estar estable. Acá un modelo de crecimiento constante, cualquiera de los dos son equivalentes, ¿sí? En que crece el flujo, crecería una tasa G constante de manera indefinida. Y luego tenemos el crecimiento en 2 etapas, o si revisan los que estén más interesados en profundizar en el libro de Damodaran, hay otros modelos de crecimiento, ¿sí? En 3 etapas, en donde
hay una etapa de transición entre la etapa de alto crecimiento y la etapa de crecimiento constante, que es más bajo. Entonces, ese es el tema ahí con el valor terminal. ¿Ya? Ok, entonces, lo que quiero que hagan ahora, ¿sí? Este es como autoaprendizaje. Y ahí entro yo a ver, a revisar lo que pudieron avanzar. ¿Okay? Entonces, yo les he puesto en el compartido, en Canvas, les he puesto un link al capítulo 8, me parece que el capítulo 8 de un libro de Zapata. ¿Sí? Es un libro sobre proyectos, evaluación de proyectos, pero en particular ese capítulo es sobre el flujo de caja. ¿Ya? Y la estructura del flujo de caja es la misma que vamos a usar aquí, que se usa en los proyectos. Por lo tanto, les va a servir para reforzar este tema de la construcción del flujo de caja. Lo que quiero que hagan con esos dos ejemplos es que repliquen el flujo de caja que ahí está resuelto, pero quiero que lo repliquen. Y luego hacemos el ejercicio que le he llamado hoy ejercicio 1, valor empresa patrimonio, que ese no está resuelto. Ese sí hay que hacerlo desde cero, porque tenemos información de los supuestos. Entonces, creo que es una buena forma de empezar. Partir con un ejercicio que está resuelto y que quiero que lo repliquen, ¿ya? Y luego hacemos un ejercicio desde cero. ¿Sí? Creo que ha funcionado las veces anteriores, por eso es lo que yo les propongo en este rato, ¿ya? Entonces, les quiero mostrar el link donde lo tengo. Ok, está aquí, ¿no? Ahora están viendo el Canvas. Aquí dice link Zapac flujo de caja. ¿Sí? Entren aquí, a este link. Creo que no les... Sí, hace rato hice la prueba. Me parece que no les sale aquí, ¿no? No les sale aquí directamente. Pero si presionan acá arriba, ahí los manda a mi Dropbox, donde compartí el documento, ¿no? El flujo de caja. Y esto explica la construcción del flujo de caja. Y lo que les quiero mostrar es ejemplo 8.1 y 8.2. Vamos a ver, espérense un ratito, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Tabla 8.1. Este es el primer ejemplo, ¿no? Esto que dice flujo del proyecto equivale al flujo de caja libre de los activos en una valoración de empresas. ¿Okay? Es la misma estructura. Básicamente la diferencia entre un proyecto, el flujo del proyecto y el flujo de la empresa es que en el caso del proyecto tenemos una inversión inicial, porque empezamos de cero. ¿Ya? En el caso de la empresa, eventualmente podemos tener en ese periodo cero alguna inversión para mejorar maquinaria, si es que coincide, repito, con el momento que está haciendo la valoración, o inversión en capital de trabajo adicional. ¿Ya? Pero inversión inicial, así como la de un proyecto donde tienes que poner todo de entrada, eso no suele pasar cuando estás haciendo la valoración de la empresa. ¿Sí? Pero ahí el resto es lo mismo, es la misma estructura. ¿Ya? Entonces, por eso quiero que lo repliquen, que lo construyan obviamente con fórmulas, no es de copiar los valores, es de que lo construyan con las fórmulas a partir de la información que tiene el ejemplo. ¿Sí? La diferencia entre el 8.1 y el 8.2 es que en el segundo flujo hay deuda. ¿Okay? Hay deuda, por lo tanto, necesitan, aquí está la información de la deuda, ¿ya? Necesitan hacer una tabla de amortización. ¿Ya?
para poder ver cada año cuánto se paga de intereses y cuánto se paga de capital y poner esos valores en las filas que correspondan del flujo de caja. ¿Okay? Entonces, acá a lo que se llega en esta tabla 8.3, que es el ejemplo 8.2, es al flujo del inversionista. En el contexto de valoración de empresas es el flujo de caja libre del accionista, o flujo de caja libre del patrimonio. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quiero que hagan ahora. Los dejo unos minutos para que, repito, repliquen estos flujos. ¿Sí? Empecemos con el 8.1 y en unos minutos regreso para ver cómo les ha ido y contestar cualquier duda que tengan, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta por el momento? No. Ok, manos a la obra. Si pudieron acceder al documento, ¿no? Sí. Ya, perfecto, chévere. Ok, voy a poner pausa aquí a la grabación por unos minutos, ¿ya? Y ahí regreso para ver cómo vamos. Ok, bueno. Este es el archivo que yo armé. Profe, Sí, solo una consulta. ¿De dónde saqué el valor del libro? Disculpe. Es el único que me... el de 40.000. Ajá. A ver. A ver, eso requiere calcular. Lo tengo puesto en la hoja 2. ¿Sí? Voy a meterme en la hoja 2 para que lo vean. Ya. Aquí armé una tabla con el costo de las inversiones que se hicieron en T igual 0. La vida útil contable, la vida útil real, el valor residual, al final de la vida útil contable, la depreciación, ¿sí? Lineal, en ambos casos, el terreno no se deprecia, y de manera particular la maquinaria que se depreciaba, que se vendía al final del periodo 6, entonces se le ha restado la depreciación acumulada. 100.000 menos 10.000 Ok. por 6. ¿Ya? Luego necesitan, digamos, sí, para seguir con el mismo cuadro, ¿no? Valor libre al final del 10º año, en caso el terreno no cambia, en el caso de la construcción, han transcurrido 10 años, entonces le resto 5.000 por 10 años. Y acá hay que tener cuidado porque lo que tienen es 4 años nada más para la maquinaria que se renueva. Se supone que la vendes al final del año 6, al final del año 10 tienes una maquinaria de 4 años. ¿Ya? Así que en ese caso la maquinaria le restas esa depreciación, pero por 4 años para poner el valor libre que tendrías al final del 10º año. ¿Ya? Eso es para poder luego ese valor utilizarlo en el valor residual. Me parece que en este proyecto tienes el valor de desecho. ¿Ya? El valor de desecho es asumiendo que se venden los activos. ¿Sí? 290.000. Estoy saltando hasta la última fila antes del flujo, ¿no? Al valor de desecho, que en el contexto de valoración de empresas nosotros le llamamos valor terminal. ¿Okay? Esta es la H9 de la hoja 2. ¿Ya? Este valor, de ahí sale. ¿De acuerdo? Repito, eso es un supuesto de liquidación o de venta de los activos. Si tú asumes continuidad, tú lo que tendrías que poner allí, ¿sí? Si se asume continuidad, esto se reemplaza por voy a anotarlo aquí, si se asume continuidad, esto sería el valor presente de los flujos desde T igual 11, en este caso porque está proyectado 10 años, entonces de T igual 11 en adelante. ¿Ya? Esa es la nota aquí, ¿no? Si se asume continuidad, ese valor, en lugar de ser venta de activos, sería valor presente de los flujos desde T igual 11 en adelante. ¿Sí? Ahora,
para hablar un poquito más de este tema, igual lo explica allí Zapata en su capítulo, ¿no? Aquí él ha asumido en el valor de liquidación que se venden al mismo valor contable. Por eso es como que tuvieran cero de utilidad por venta de activos. Entonces, el efectivo sería ese mismo valor en el que lo vendes. ¿Ya? Porque dice, ok, lo vendo en 290, el valor libre es 290, entonces la utilidad es cero y el efectivo que recibo en neto es 290. ¿Okay? Entonces, cuando se utiliza ese supuesto de venta a valor contable, se tomaría ese mismo valor. Si te genera ganancia, entonces tendrías que poner, por ejemplo, acá, podrías poner acá, 350, acá el valor libre es 290, que te genera ahí una utilidad por la cual vas a pagar impuestos, y acá le vuelves a sumar ese valor libre. Entonces allí, en flujo de caja, obviamente vas a tener más de 290, considerando el efecto del pago de impuestos, inclusive, ¿no? Aquí yo comparto, profe, que yo lo tengo. ¿Ya? No, ¿quién me está hablando? No sé quién está hablando. César. César, ya. Chévere, déjame habilitar que lo tengo que explicar. Mira si ahora puedes compartir. Ahí se ve. Correcto. A Ya. ver, ¿explico todo cómo se planteó o... Bueno, sí. A ver, Digamos con que lo hagas el primer año, ya se supone que el resto es igual. ya, bueno, hablaba de unas unidades vendidas de 1000 el primer año y de ahí va incrementando 20% el segundo año y de ahí 5% el tercero y en adelante 2% las unidades. El precio para los 3 primeros años era 100, en adelante era 110, entonces con eso se proyectan los ingresos, con la multiplicación de las dos cosas. Perfecto. Hablaba de costo variable de $30, multiplica por las unidades que se van a vender, entonces eso también se proyecta con las mismas unidades. Costo fijo de 20.000. La depreciación de la construcción, hablaba de 40 años, entonces se divide el valor como es lineal, para todos los años el mismo valor. La maquinaria lo mismo, hablaba de 10 años, entonces también lo mismo de manera lineal. Lo único distinto era que en el año sexto se vendía por el 50% del valor de la maquinaria, y lo que justamente le preguntaba el tema del cálculo del valor en libro, ¿no? Bueno, la utilidad, que es ya restando ingreso menos todos los costos, el impuesto del 17%, la utilidad, que ya es prácticamente solo la resta de las dos cosas, utilidad neta, se devuelve la depreciación, se devuelve la maquinaria, y calculamos el capital de trabajo. El capital de trabajo Eso habla me de que, interesa. Vamos a... ¿Dónde lo tienes calculado? ya, el capital de trabajo habla que es como que es el 50% de lo que vas a necesitar de los costos, ¿ya? Entonces, por ende, sumé los dos costos fijos y variables. En este caso dividido para dos porque justamente es un año, entonces si lo divido para dos ya te da la mitad, ¿no? Entonces, el 50% de eso, y de ahí simplemente calculas el incremental. Es lo mismo, el siguiente año consideras el 50% menos lo que ya tenías del primer año. Así lo calculas. ¿Por qué lo pones un año antes? ¿Cuál es la lógica de eso? Porque te dice que es lo que vas a necesitar de los próximos 6 meses. Entonces yo entiendo que estoy parado en el año y digo, ok, ¿qué necesito para los próximos 6 meses? Entonces yo Ah, lo que calculaba era, ok, el próximo año voy a necesitar tanto, voy a necesitar la mitad de eso, y como ya había sacado eso del primer año, okay, el diferencial nada más. muy bien, sí. Entonces, así es como funciona este tema del capital de trabajo, ¿no? Es importante que lo tengan claro, por eso también este ejercicio. Eh, Uno hace una estimación, por ejemplo, aquí hay un paréntesis para interrumpo un rato, César, ¿no? Uno hace una Sí. estimación, por ejemplo, a partir de la información histórica y puede cuantificar qué porcentaje representa el capital de trabajo típicamente en la empresa, ¿verdad?
con respecto ya sea si quieres a los ingresos o si quieres a algún componente de costos, ¿no? Los componentes de costos más importantes. ¿Ya? Y entonces, generalmente con ese comportamiento histórico, tú puedes decir, bueno, entonces podríamos asumir que en el futuro también voy a requerir cada año un tanto por ciento, ya sea de los ingresos o de los costos. ¿Ya? Y así proyectas tus necesidades de capital de trabajo. Ahora, como bien dice César, yo el capital de trabajo lo necesito no al final del año. Se supone que es para operar de entrada, ¿no? Por eso es que las inversiones se hacen al inicio de. Entonces, eso que pone César, los 25.000 que me pone T igual 0, es para el año 1, ¿ya? O sea, en otras palabras, esos 25.000, recuerden que el final del año 0 es el inicio del año 1. Entonces, esos 25.000, en este caso tenemos un proyecto que empieza en 0. De entrada tiene que poner todo el capital de trabajo del primer año. Y de ahí en adelante, como el capital de trabajo es algo que está circulando dentro de la empresa, entonces de ahí en adelante solo necesito el incremental. Pero asimismo, si necesito para el año 2 en total 28.000, entonces ya puso 25.000 de entrada y el siguiente año pone el diferencial, 3.000 nada. Pero asimismo, repito, lo pone antes de. O sea, se supone que esos 3.000 que le faltan, que los puso al final del año 1, son para la operación del año 2, ¿ya? Y así se va colocando cada año, ¿no? ¿Okay? César, ¿y cuál es la lógica? No sé si lo alcanzaste a leer, ¿cuál es la lógica de ese valor positivo, el capital de trabajo, al final del horizonte de proyección? Sí, es por el cálculo del desecho, justamente como se hizo por el método contable, decía algo del tema de, o sea, que se pudo haber sumado, o sea, estoy leyendo ahorita, que se pudo haber Ya, sumado a los activos fijos, como un solo valor. Pero ahí, eso es lo que yo le iba a preguntar justamente, ¿eso es normal por el tema de cómo calculamos el valor de desecho? Si no, perfecto, pondría aquí 0. ya. Ok, lo explico entonces. Eh, Esto del capital de trabajo, como el tratamiento que le des al capital de trabajo, al final del horizonte, depende del supuesto que hagas sobre la continuidad de la empresa. Si tú asumes que la empresa termina ahí, se supone que tú deberías recuperar, eh, si no es todo, al menos parcialmente, el capital de trabajo. ¿En qué forma está el capital de trabajo? Se supone que está en forma de inventario de Ok, insumos, está en la operación. inventario de producto terminado, o está en cuentas por cobrar, ¿ya? Se supone que de esa manera tienes tú ese dinero que financiaste, con el que financiaste la operación, lo tienes en forma de, repito, puede ser algunos activos, documentos negociables, repito, y ahí lo más importante, la operación, ¿no? El inventario de insumos, el inventario de producto terminado, cuentas por cobrar. ¿Ya? Y asimismo, puedes tener unas cuentas por pagar a proveedores. ¿Ya? Entonces, se supone que del neto, ese neto que está metido en la empresa, lo empiezas a liquidar y eso lo recuperas. ¿Sí? Como dices que termina la empresa, entonces recuperas ese capital de trabajo. Ahora, aquí por simplicidad se pone que recuperas todo, pero digamos en la práctica, Claro, hay algún costo por ahí que debas asumir o haces las rebajas para liquidar tu mercadería, ¿no? Entonces, claro, uno podría decir, bueno, recupero, yo qué sé, el 80% de ese capital de trabajo, o tanto por ciento de ese capital de trabajo, ¿ya? Pero la lógica es esa, o sea, recuperas, ¿por qué? Porque tienes un activo corriente en ciertas formas, ¿ya? Que se supone que lo vas a liquidar, ¿ya? Y lo neteas de lo que tienes que pagar. Entonces ahí está justamente ese capital de trabajo, ¿ya? Ahora, si tú asumes continuidad, entonces no vas a recuperar. Se supone que sigue dando vueltas allí el capital de claro, trabajo en la empresa. se sigue dando este ciclo. Así es, ¿ya? Y más bien probablemente tengas una inversión en ese último año para el siguiente El año. siguiente año. Así es. Entonces, eso es importante que lo tengan claro, ¿ya? Que el tratamiento del capital de trabajo depende del supuesto de valor terminal, ¿ya? Perfecto. Muy bien. No sé si otras personas tienen dudas, por favor, es el momento. Ahí que vamos viendo eso.
Me Sí, parece, una pregunta, sí, por favor. sí. ¿Qué son los costos de operación desembolsables? Allá, en este caso están tratados como costos fijos y costos variables, pero al decir desembolsable lo que le dice es, sabes que no vayas a poner la depreciación, ya, que no es desembolsable, sino que es un costo contable. O sea, serían 30.000 más 20.000 en el primer Déjame año. poner el archivo, que no me acuerdo del número. Sí, ajá, Serían exacto, 50.000, pero aquí dice que el capital de trabajo equivale a 6 meses de costos de operación desembolsables. correcto. Es decir, Serían 30.000 por 6, 180.000. No, no, pues, lo que, es que eso es anual, esos 50.000 son anuales. Ah, y el costo de capital es mensual. El capital de trabajo le dice que es El capital de trabajo, sí, a perdón. 6 meses, es decir, a medio año. Entonces los 50.000, lo que hizo César fue dividirlo para 2. Ah, ya, Correcto. ya, sí. Ok, gracias. ¿Ah? De nada, de nada. Pregunte nomás con confianza. Disculpe, ¿podría explicar de nuevo de dónde se sale el valor del desecho? Ya. Voy a mostrar mi Excel ya. Ok, el valor de desecho es de aquí, ¿no? 290.000. ¿Sí? Eso de allí se supone que es lo que obtiene de la venta de los activos, ya que yo los tengo aquí en una hoja, entonces por separado. Acá está. Se supone que es de la venta de estos 3 activos, cuando al final del año 10. ¿Ya? Entonces, el terreno está al mismo valor. La construcción se invirtió 200.000, transcurrieron 10 años, por depreciación acumulada se perdió 50.000. Por lo tanto, me meto en el categoría. Se perdieron 50.000 por depreciación acumulada, es decir, 5.000 por 10 años, entonces 150.000. Las maquinarias, se acuerda que la maquinaria la renovó al final del sexto año, entonces entre el sexto y el 10.º año, la nueva maquinaria se ha depreciado 4 años, por eso le he restado depreciación por 4 años. Entonces, aquí lo que asumió es que lo vende al mismo valor libros. ¿Ya? Ese es el supuesto que se hizo en este ejemplo. Entonces, es como que usted tenga venta 290.000. ¿Sí? El valor libros, que es lo que usted puede deducir, 290.000. ¿Ya? Utilidad por venta de activos sería 0. ¿Ya? Impuestos sería 0 porque no tengo utilidad. Así que la utilidad, digamos, neta, ¿no? Utilidad neta por esta venta de activos es 0. ¿Ya? La utilidad neta por la venta de activos es 0. ¿No? ¿Sí? Ahora, como ese valor libro es una ficción contable, entonces se la vuelve a sumar. Se la vuelve a sumar. ¿Ya? Porque simplemente fue un gasto deducible que me permitió no pagar impuestos. Entonces le suman 290.000. Y es como lo mismo que hago al pasar de la utilidad al flujo de caja, ¿no? Digamos por aquí súper simplificado. Entonces tengo utilidad 0 más este gasto que en realidad es contable, no es que desembolsé 200, no es que me costó 290.000. Entonces, por eso ya aparece directamente al flujo. Al flujo va directamente los 290.000. ¿Sí? Entonces, cuando hace el supuesto de venta o de valor de desecho al valor contable, se pone directamente el valor que tiene el libro. ¿Ya? Directamente 290.000. ¿Sí? Si yo hubiera vendido, lo que les decía, a 300.000, 350.000, lo que sea, de utilidad, me parece que la tasa de impuestos era, voy a revisar, ¿cuánto era? 17. 17.
7 de esa utilidad, la utilidad A. La utilidad neta por esta venta de activos es eso. Le vuelvo a sumar valor libros, que era simplemente un gasto deducible, pero no desembolso. Y entonces al flujo de caja iba 339.800. Es decir, al vender en 350.000, ¿sí? Dado que tiene un valor libro de 190.000, en flujo de caja me hubiera representado 339.800. ¿Sí? Pero, repito, en este caso, como se vende al mismo valor en libros, no hay utilidad, no pago impuestos y el flujo de caja es ese mismo valor. Esa es la lógica que va allí, ¿no? Con la que se trata ese rubro. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Nada. Y de allí entonces, yo diría que principalmente esos son los rubros que requieren un poquito más de explicación. Ya los hemos explicado ambos, tanto capital de trabajo como el valor de desecho, que repito, en el contexto de valoración de empresas le llamo valor terminal. Y esta es una forma de hacerlo, asumiendo que se terminan las operaciones, pero si sigo con la empresa, lo vamos a ver en otro caso que les tengo, ¿ya? Allí habría que calcular algún valor presente de los flujos que de allí en adelante tendría la empresa, ¿ya? Entonces, de allí es simplemente la suma de todos esos flujos, obviamente como no tiene negativo, ahí se van restando, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, así quedaría la construcción de ese flujo. Ahora, déjenme ir a la lámina, ¿no? Voy a ir a la lámina. Si vamos, regresamos aquí a la lámina donde tengo la estructura del flujo. Ok. Si vamos a la estructura de flujo, en este rato estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, flujo de caja del proyecto, o que en valoración de empresa sería flujo de caja de los activos, ¿ya? Ahora hay que restarle, para llegar en el ejercicio 8.2, se basa en el mismo 8.1, pero dice, supongamos que ahora hay deuda. ¿Okay? Si hay deuda, tenemos un préstamo recibido, tenemos que devolver ese préstamo con amortizaciones y tenemos que pagar intereses por esos préstamos. ¿Ya? Entonces, esa es la variante. ¿Okay? Y hay que incluir esos flujos para llegar a dónde? Al flujo de caja de los accionistas o del inversionista. ¿Ya? Esa es la variante que tiene el 8.2. Entonces, hay que hacer unos cuantos cambios, pero lo fundamental aquí es ¿de dónde saco esto? Bueno, para hacer esto, para sacar esta información, tengo que armar la tabla de amortización del crédito. Porque ahí yo en una tabla de amortización yo que consigo ver el pago total, pero lo más importante es que consigo desglosar intereses y amortización de capital. De esa forma puedo poner cada año cuánto de intereses en la fila que corresponda, cuánto de amortización en la fila que corresponda, y obviamente el préstamo que se recibe, ¿no? Entonces, ese sería lo que habría que hacer ahora. Basado en el mismo flujo, hacerle la variante. Antes de eso, repito, hacer la tabla de amortización para que puedan obtener los valores de intereses y de amortización de capital. ¿Okay? Así que damos unos minutos más para hacer esa parte. ¿Ok? Manos a la obra. Listo.
Vamos, de presentar la que recién puse la grabación. Nos va a explicar Mabel Gutiérrez cómo hizo la tabla de amortización. Ahora sí. Ya, entonces dice que el ejercicio dice que se toma el 60% del valor de la inversión. Y el valor de la inversión es lo que tenemos en activos, que serán los 200.000 de construcciones, los 100.000 de maquinaria y los 80.000 de Terreno, me parece. terrenos. Ya. Entonces tomamos esos valores y suman 380.000. Y a eso le saco el 60% y ese es el valor que voy a amortizar. Correcto. Ya, entonces el ejercicio me dice que la tasa de interés es del 9% y el préstamo sería 8 años. Entonces así nada más cogí y saqué a través de la fórmula de pago del Excel, saqué cuánto iba a ser el valor de la cuota en este caso. Déjenla ahí un ratito para que vean sus compañeros. Tenemos tasa 9%, número de periodos, NP, número de periodos 8, y el valor actual ya es el monto del crédito, ¿no? El monto del crédito. Muy bien. Ya, entonces ahí saqué mi cuota. Y los intereses, que es del valor del saldo que me va quedando, en este caso por el 9%, que corresponde a lo que me dice el ejercicio, que es el porcentaje de interés. Y la amortización, que es la diferencia entre la cuota y el interés. Entonces ya así voy armando la tabla. Ya, Armando la tabla. para verificar, sume la columna de amortización. Ya, eso tiene que cuadrar, ¿verdad? La suma de amortización debe dar los 228.000, que fue el monto contratado, ¿no? Exacto. Entonces, lo importante de hacer esto es porque esos valores de intereses anuales que tienen allí va en el flujo. Después, correcto. exactamente. Ya Eso lo se puso, ha trasladado aquí en el flujo, sí. Ya. A ver, Son los intereses que los tomé de la hoja de acá. ya, muy bien. Tomando los intereses hasta el año 8, como nos dice el ejercicio. Asimismo, el valor del préstamo, puse aquí los 228.000 en este caso. Ujú. Y la amortización de la deuda, que también la tomé de acá, de la columna de amortización. Correcto. Eso. Ya, déjeme ver. Ok. Muy bien, ya ahí está hecho. Ahora entonces esto se llama flujo de caja del inversionista, ¿no? Esto se Sí. llamaría flujo de caja del inversionista. Ahora, si ustedes revisan mi diapositiva, tal vez les va a parecer que la estructura no es la misma, ¿no? Pero el efecto es igual, es decir, si ustedes parten del flujo de caja de los activos, ¿sí? Y le restan esa amortización de la deuda, le restan los intereses, ¿sí? Les va a dar lo mismo. Les va a dar lo mismo que como llegan acá, ¿no? ¿Ok? Porque, bueno, en el caso de amortización y préstamo, exactamente igual, y también están ubicados ahí abajo. Pero en el caso de los intereses, ¿sí? En el flujo de caja de los activos, se ha eliminado el efecto de los intereses, ¿ya? En el flujo de caja de los activos se ha eliminado el efecto de los intereses. Y luego, para llegar al flujo de caja del inversionista, se le resta intereses, pero por 1 menos la tasa de impuestos. Es decir, intereses después de impuestos. ¿Por qué? Porque el interés, al ser un gasto deducible, me permite pagar menos impuestos, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, la diferencia, ¿no? Ustedes ven ahí el cuadro tal como lo tiene Mabel, ella tiene los intereses ahí arriba, ¿ok? ¿Sí? Pero esos intereses me reducen la base imponible para pagar impuestos, ¿ya? Ahora, ya le voy a quitar su pantalla. Muchas gracias, Mabel, ¿ya? Profe, hay una consulta. Sí. En el año 6 me parece que es 1, 2, 3, sí. En el año 6 hay una pérdida, digamos, hay un negativo, ¿verdad? De menos 16.000. ¿Eso se debería cubrir con el capital de trabajo
o se lo puede dejar ahí y, o sea, sobre la marcha arreglar el tema de la operación. Déjame ver. En el 6. Sí, en el 6, ya en el flujo del... Ya, en el flujo. Ajá, Ya, se supone que está con negativo, te toca poner. ya. Ya, ese Pero lo negativo. haría dentro del capital de trabajo de mi flujo. Debería poner un poco más para poder llegar al cero, digamos, ¿o no? No, no necesariamente. No necesariamente es dentro del capital de trabajo. O sea, ya sé que tengo que tomar $17,000 ese mes, digamos. En Ajá. todo caso, un préstamo adicional. O de poner de mi plata. O ponerle tu plata. Sí. Ok. Claro. ¿Sí? O sea, de hecho aquí no está que lo estás poniendo como préstamo, porque si lo pones como préstamo deberías ponerlo aquí en la fila préstamo, ese valor para que te cuadre cero acá, y si ese préstamo genera intereses, luego el efecto de eso, ¿no? Se supone Claro. que lo pones tú, ¿ya? Como inversionista. ¿Ok? Entonces, claro, supone que tú toda esta plata te la vas guardando en el bolsillo. Eso es otra cosa, ¿no? Estos no son saldos acumulados de efectivo, ¿no? Este de aquí es flujo. Es como que te guardas 3.300, te guardas 16.700, te guardas en el bolsillo. Y acá sacas de tu bolsillo 16.964. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta. Quería ir a la lámina. ¿Sí? Miren que aquí en esta estructura aparece menos intereses después de impuestos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el efecto acá se ha sacado. Si ustedes ven esta fila, con esta de acá, para llegar al flujo de caja de los activos, se elimina, ¿sí? Este ajuste lo que hace es eliminar el efecto de los intereses en la utilidad neta. ¿Sí? Por eso si llega el flujo de caja de los activos, es un flujo de caja que no considera endeudamiento. Que no Sigue en considera el el Excel, efecto por del si acaso, endeudamiento. profe. Perdón. Gracias. Ya. Ok, aquí estoy en la lámina, ¿no? Entonces lo que les decía es que en el flujo de caja de los activos, ¿sí? El efecto de los intereses se ha cancelado, se ha eliminado. Al hacer este ajuste, ¿ok? Lo que se hace con este ajuste es eliminar este efecto de acá arriba de los intereses. En otras palabras, es como que nunca hubiera considerado los intereses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el flujo de caja de los activos no debe reflejar el efecto del financiamiento. ¿Ok? Y el de los accionistas sí. ¿Ya? Por eso acá está menos intereses después de impuestos. Que a la larga termina siendo exactamente lo mismo, o termina dando exactamente lo mismo que en el archivo que presentó Mabel. ¿Ya? Ok, entonces ese es la diferencia entre un flujo y el otro. ¿Ya? Para efectos de la valoración, el flujo de caja libre de los activos me permite valorar la empresa en general. El flujo de caja libre de los accionistas me permite valorar el patrimonio. ¿Ya? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Aunque sea avanzamos una parte, antes de hacer algún receso, pero no sé si alguien más tiene dudas sobre estos dos ejercicios de esa parte, antes de pasar al ejercicio que quiero en cambio que lo hagan desde cero ya. O lo vamos haciendo juntos. ¿Sí? El ejercicio que está subido en Canvas, vamos a por acá de nuevo. Vamos a ver. Ahí está. Ya cerré la página. Déjenme ver dónde la puse. Ok, entonces, vamos aquí. Aquí está. Ya. Aquí están viendo la página del curso, ¿no? Aquí dice ejercicio valor empresa patrimonio 2020. Es un archivo de Word, lo puse en Word para que puedan copiar los datos, ¿no? Copiar la tabla de datos y pegarla en el Excel. ¿Ya?
Entonces, vamos a hacer este ejercicio en este rato, ¿sí? Y vamos a valorar, ahora sí vamos a valorar, porque ahora con lo de Zapac solo hicimos el flujo, ¿no? Acá sí ya vamos a llegar a la valoración, tanto de la empresa como del patrimonio. ¿Sí? Es decir, nos va a tocar hacer los dos flujos, o pasar del uno al otro y hacer las dos valoraciones, ¿sí? Así que vamos con ese. Abran por favor ese archivo de Word para que puedan ver los datos y lo empezamos a hacer. Ok. Lo voy a poner por acá. De nuevo. Primero les muestro, revisamos el archivo rápidamente. Y aquí, ¿no? Dice valoración de la empresa y el patrimonio, aplicación del flujo de caja descontado, ¿no? Que el enfoque en general se llama flujo de caja descontado. Entonces dice, la empresa ha proyectado sus ingresos a partir de la relación que tendría con el crecimiento esperado de la industria. Algunos de los rubros de costos y gastos han sido proyectados a partir del análisis vertical histórico, que es lo que se suele utilizar bastante, ¿no? Entonces, dados los siguientes datos y supuestos, construye el flujo de caja de la empresa y el flujo de caja del accionista para los siguientes 5 años. Entonces, ahí tenemos una serie de supuestos con los cuales vamos a armar el flujo de caja. ¿Sí? Dice, en el último año del horizonte, reconozca el valor terminal de la empresa. Lo puede calcular como el último flujo menos un estimado de inversión promedio anual de reposición, dividido para la tasa de descuento apropiada. O sea, aquí, en el fondo está asumiendo continuidad, ¿ya? Está asumiendo continuidad de la empresa. Y de manera particular, está asumiendo perpetuidad. ¿Sí? Porque si les dice el flujo, ¿ya? Ustedes toman un flujo y lo dividen para la tasa directamente, ¿ya? Esa es una fórmula de valor presente de perpetuidad. El flujo sobre la tasa, nada más, sin factor de composición, sin elevar a la n, ni sé cuánto, sin considerar el crecimiento, eso es perpetuidad, valor presente de una perpetuidad. Flujo perpetuo dividido para la tasa, ese es el valor presente de una perpetuidad. Entonces, en este caso, en el fondo se está asumiendo eso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y acá les da información, después pasamos a eso, una información de la deuda e información para el costo de capital. ¿De acuerdo? Calcule el valor, entonces les pido calcular el valor de la empresa por medio del free cash flow to the firm y el valor del patrimonio con el free cash flow for the equity. ¿Ya? Entonces, voy a copiar, me voy a llevar esta tablita para allá, para el Excel. Ok, vamos a ver, en Excel, 0 kilómetros por acá arriba. Ok, entonces vamos a pegar aquí esto.
Esos serían los supuestos, parte de los supuestos. Voy a poner aquí el flujo de caja y valoración, ¿no? Y también necesito por acá, que podemos hacer en otra hoja, costo de capital. Okay, he armado 3 hojas, supuestos, flujo de caja por aquí vamos a armar y por acá voy a armar el costo de capital. Lo que voy a hacer, voy a poner aquí 1, 2, voy a poner hasta el periodo 5, voy a poner 6 ya. Entonces, déjenme agrandar un poquito esta cuestión. Tenemos, en este caso, la forma en que se ha proyectado esta información es relacionando las ventas de la empresa con las ventas de la industria. Es una forma de hacerlo. Digamos, hay algunas formas en que ustedes podrían proyectar sus ingresos, ¿no? Los ingresos de la empresa que están analizando, ¿no? Puede ser a partir de su misma información histórica, calculando crecimientos promedios. Puede ser a partir de los modelos, del modelo teórico que utiliza el retorno sobre el capital invertido y la tasa de reinversión. Que eso les voy a pedir en el caso que les voy a mandar. ¿Ya? En este caso, esto puede ser una relación histórica, tal vez observaron históricamente que la empresa tenía cierta relación con lo que le pasaba a la industria, entonces también es válido. ¿Sí? En este caso, como los supuestos me dicen crecimiento de la industria, crecimiento de la empresa, entonces voy a crear dos. ¿No? Voy a poner crecimiento industria, y voy a poner crecimiento empresa. ¿Ya? Y acá esa información me va a servir para proyectar los ingresos, ¿no? Aquí yo voy con mis ingresos. Entonces me dice, en el caso de la industria, 10% anual. Ya, 10% anual. Voy a poner aquí más. Voy a ir concatenando esto, ¿no? Esto es una de las cosas que tienen que acostumbrarse a hacer. ¿Okay? Minimizar el ingreso manual de datos ya dentro del modelo. Es preferible tener una hoja con supuestos donde tengan esa información y que luego el modelo, que es su tablita de valoración, el modelo esté conectado a los supuestos. Esto les va a servir bastante cuando luego quieran hacer escenarios y en general la sensibilización, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo en la fórmula escribo 10%, después quiero cambiar eso, entonces me toca cambiar cada fórmula, ¿no? Entonces, más bien que esté concatenado. Entonces, ya, aquí vamos a poner F4, porque es la misma tasa todos los años. Luego dice, crecimiento de la empresa. Durante los años 1 a 3 es 1.3 veces. Entonces, esto va a ser por 1.3 veces. ¿Sí? Le pongo el F4 para fijarlo, porque la quiero copiar 2 veces más esa fórmula. ¿Ya? Mato también aquí. Sí, ahí está, ¿no? El C2 es el crecimiento de la industria y el supuesto, lo que dice supuestos B2 es el 1.3. Y aquí está entonces durante 3 años. Luego dice, para el cuarto año, el crecimiento de la industria por 0.7, para el cuarto y para el quinto. Entonces, fijo con F4. Si se acuerdan cómo fijar una celda, ¿no? Para que cuando la copien la fórmula a otros lugares, siempre haga referencia a la misma celda, con F4. Entonces aquí estoy fijando ese factor de 0.7 con F4. Y eso va a darse por los dos periodos últimos
Dígame. A ver, pues me están preguntando algo. Ya, espera. Vamos a silenciarlo. Y luego me dice, de ahí en adelante 0%, pero igual lo pongo aquí, ¿no? Ya, lo pongo allí, lo pongo concatenado. Porque eventualmente eso pudiera cambiar, ¿no? Es decir, justamente el análisis de sensibilidad que uno hace luego es para mover los supuestos. Una buena práctica en valoración es, yo no le voy a dar al cliente o en mi empresa, en mi propia empresa, yo no voy a pretender decir que ese único valor al que llego, ese es el valor de la empresa y ya. Yo tengo que, en realidad, presentar un rango de valores, ¿sí? Porque esos supuestos no son, o sea, obviamente son supuestos. Yo hoy estoy haciendo una valoración a partir de expectativas futuras. Entonces yo debería plantearme que esas expectativas pueden cambiar entre unos rangos razonables y cuando cambien esas expectativas entre unos rangos razonables, el valor también se va a mover en cierto rango, ¿no? Entonces yo debería presentar o tener un modelo que me permita jugar con esos supuestos para poder ver la variación en el resultado, ¿no? ¿Okay? Por eso les digo, acostúmbrense a armar archivos que estén conectados y que no le meta manualmente yo los datos aquí, ¿sí? El 1.3, porque si después alguna cosa se cambia, entonces me toca cambiar dentro de la fórmula cada cosa, ¿no? Así no debería funcionar, ¿sí? Bueno, ahora ya puedo pasar a la predicción de ingresos porque tengo el ingreso previo y tengo las tasas de crecimiento, ¿no? Crecimiento de empresa, ya está, esto es lo que me interesa aquí, ¿verdad? Y entonces digo ingresos, vamos, el periodo previo, que en realidad sería el periodo cero, lo puedo obtener en el periodo cero si quiero, ¿sí? Pero no voy a armar todo el flujo del periodo cero, solo me interesa aquí el ingreso, ¿no? Entonces, el ingreso, ¿sí? El periodo previo, vamos acá, esto se me pone, pero después me sale una fórmula por 1 más la tasa de crecimiento de ese periodo. ¿Sí? Entonces, ahí está el crecimiento el crecimiento, 1 más el crecimiento por el ingreso del periodo previo, me da el nuevo ingreso. Y luego digo el ingreso previo por 1 más el crecimiento. Y así esta fórmula, aquí no necesito fijar nada, ¿no? En esta de aquí. Porque luego la copio y la pego a la derecha y, por ejemplo, acá en el periodo 3 me va a hacer referencia al periodo 2. Periodo 4 me va a hacer referencia al periodo 3 y así en adelante, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Podría yo tal vez, déjame ver un ratito, ¿no? Voy a revisar esto. Ya. Por el momento ahí no voy a proyectar el sexto año. Al final voy a ver si necesito uno. ¿Ya? Los decimales. Ok, ahora, ¿qué más tenemos? Me van preguntando, chicos, si tienen alguna duda, me van preguntando para que vaya quedando claro de entrada. Tenemos costo de ventas, luego tenemos gastos de ventas generales y administrativos una sola, investigación y desarrollo, depreciación, intereses, etcétera, ¿no? Entonces, vamos con costo de venta, voy a copiar esto. Para evitar la fatiga nomás, ¿no? Voy a quitar aquí este porcentaje, porque ahora, más bien ahora lo necesito en dólares.
Muy bien, entonces, dice, costo de ventas es, vamos a sacar un supuesto, dice, costo de ventas es el 60%, vamos a fijar esto, de las ventas, de los ingresos por ventas, ¿no? Entonces, regresamos acá, ¿sí? 60% que está en la hoja de supuestos por los ingresos por ventas, y eso lo copio a la derecha, porque como está fijado el 60%, al copiar a la derecha siempre va a hacer referencia a la misma celda donde está el 60%, no se me va a correr. Pero en cambio, los ingresos, como no están fijados, si se dan cuenta, entonces al copiar a la derecha, eso sí se corre. ¿Ya? Es como quiero que ocurra, ¿no? ¿Ya? Y aquí gastos de ventas generales y administrativos, me dice que es el 15% de 4 por los ingresos. ¿Sí? Investigación y desarrollo. Es igual, ¿no? Igual con esto de aquí. 4 por ingresos. Depreciación, en cambio, está como un valor fijo. Dice depreciación, 8.000 se espera que permanezcan constantes, ¿no? 4 lo voy a poner también para copiarlo y que... ¿ya? Entonces, a ver, voy a traerme esta tablita. Voy a explicar alguna cosa aquí. Como imagen. Miren, yo creo que sí les había dicho esto, ¿no? Cuando ustedes tienen esta estructura aquí, una opción es que, por ejemplo, no ponen ni estos, no ponen los intereses aquí arriba a calcular la utilidad neta, ni habría que hacer este ajuste, que está más abajo, ¿ya? ¿Ok? No habría necesidad, repito, si uno no pone los intereses aquí para el cálculo de la utilidad, tampoco necesita hacer el ajuste que está, el primer ajuste que aparece en gris, ¿no? Que dice más intereses por impuestos, ¿sí? Entonces, yo voy a optar por esa opción. Igual tengo el archivo ya resuelto. Lo tengo de las dos formas para que vean que es equivalente, ¿ya? Ok, entonces, lo voy a tener así como está, es decir, así sin intereses. ¿Ok? Porque para el flujo de caja libre de los activos no se debe considerar el efecto del endeudamiento. Entonces, hasta allí tendríamos, ¿verdad? La utilidad, esto vendría a ser el EBIT, utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Se dan cuenta, no? Sí. Utilidad antes de interés. No me acuerdo si aquí este es un ejemplo con participación. Déjenme ver si aquí lo hice simplemente con una tasa de impuestos. Profesor, una consulta. Dígame. ¿Y ahí en el flujo no se toma en cuenta este rubro que dice pérdidas acumuladas? Sí, sí. Sí, sino que todavía no le he calculado. Oh, ya. ¿Qué más tenía? Aquí gastos, déjeme volver al archivo. Me cambié al archivo de Word. Ya. Ustedes que están viendo ahorita el Excel, ¿no? Sí.
¿Ya? Entonces, esto de aquí sería ingresos menos todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿no? El tema es que en el caso de los impuestos, de manera particular, como hay 2.000, dice que se pueden compensar, yo podría tomar, ¿sí? Para este año en particular, ese valor menos, ¿dónde están los 2.000? Menos los 2.000, ¿ya? Y a eso calcularle la tasa de impuestos de 35, ¿no? ¿Ok? Es decir, la base imponible se reduce en 2.000 porque puedo compensar esas pérdidas del periodo previo, ¿no? Pero para el resto de años ya no tengo eso, así que allí sí sería esto por la tasa 25 y nos vamos para acá, ¿no? ¿Okay? Ahora tendríamos la utilidad operativa neta. Impuestos, utilidad operativa neta, que no he considerado los intereses, ¿no? Por eso le llamo utilidad operativa neta. Sería la utilidad antes de intereses e impuestos menos los impuestos. Y este es el famoso EBIT 1 menos T, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que son que los modelos simplificados utilizan, ¿no? Se utilizan en los modelos simplificados de Damodaran, de McKinsey, cuando se está explicando los determinantes del valor de la empresa. Utilizan estos rubros, ¿sí? En función de los cuales luego también se calculan reinversiones, etcétera, ¿no? Tasas de reinversión. Entonces, es importante identificarlos, ¿sí? Porque después les va a servir cuando ustedes quieran estimar, por ejemplo, crecimiento a partir de tasas de reinversión, ¿ya? Bueno, entonces, hasta allí luego podríamos hacer los ajustes, ¿ok? Podríamos hacer los ajustes. Repito, el primer ajuste, ese de intereses, no lo estoy haciendo en este rato porque no consideré los intereses arriba. Si lo hubiera considerado arriba para llegar a una utilidad neta, no utilidad operativa neta, sino ya la utilidad neta, considerando financiamiento, allí sí hubiera tenido que hacer este primer ajuste que dice más intereses, es decir, devolverle los intereses, pero después de impuestos, ¿ya? Ok. El primer ajuste que sí me toca hacer es el de la depreciación, ¿no? Sumar la depreciación, que sería el mismo valor que tengo acá. ¿Okay? Luego vienen las inversiones, que tenemos como inversiones. Dice, supuestos, vamos a ver más acá. Dice, inversiones para reposición de activos. Dice, 30.000 al final del tercer año, 10.000 al final del quinto año. 30.000 y 10.000 lo que tiene previsto invertir esta empresa para reponer activos, ¿no? 30.000 y 10.000, 30.000 y 10.000, tercer y quinto. Entonces, vamos a poner CAPEX, ¿ya? 30.000, aquí tercer año. 30.000 y 10.000 en el quinto. ¿Okay? Acá en la estructura del flujo yo lo he separado como capital físico nuevo e inversión de reposición. ¿Sí? Pero no es que necesitan separarlo así. Ya, no es necesario.
¿Ok? Simplemente como para detallar más. Está ahí la explicación, ¿no? Porque, ¿por qué a veces por qué lo detallo? Porque, digamos, para efectos de la proyección, esto puede tener implicaciones. Si yo solo estoy invirtiendo para reponer, se puede asumir que si se repone, digamos, los mismos costos de los activos actuales, podríamos decir que la depreciación puede permanecer más o menos constante, ¿no? O más o menos el mismo valor, ¿sí? Pero cuando yo estoy hablando de inversiones para aumentar el stock de activos que tiene la empresa, entonces allí en las proyecciones también debo considerar que debería aumentarse la depreciación, debería verse reflejado en mayores depreciaciones, ¿ya? Entonces por eso es que lo separo, porque, o para que noten, ¿sí? Eventualmente que si tienen algo que les aumenta el stock de activos en la empresa, entonces debería reflejarse su mayor depreciación. Siempre debe haber consistencia allí entre los supuestos que hacen en las inversiones con el supuesto que hacen con la depreciación, ¿ya? En este caso, este supuesto de que solo se invierte para reponer es consistente con una depreciación que se mantiene constante, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ahora viene la parte de la inversión en capital de trabajo, ¿ya? Esto sería... Perdón, profe. sí. Si se invierte para reponer, que sería como un gasto. Se invierte para reponer... No, no, hagamos caso de inversión. Pero lo que te digo es que si se invierte para reponer, es como que quieres mantener la misma capacidad de activos. La misma capacidad, o sea, el mismo stock de activos, ¿no? Es decir, si me daño esta computadora y esta de cambiarla, la cambio. Pero no es que adquiero más computadoras para hacer más cursos. Pero no se Simplemente, revaloriza el activo. en ese caso, si estoy manteniendo esa depreciación, es como que estuviera asumiendo que no se revaloriza el activo. O sea, como que, Entonces, el efecto sí esto dije sería hace como un rato, gasto. perdón, Entonces, el efecto sí sería como un gasto. no te entiendo, porque Porque no se refleja en el activo. no se refleja en que en mayores activos, Sí. porque está asumiendo que se lo compra, digamos, al mismo valor, ¿sí? Pero ¿por qué eso sería un gasto? Porque si hay un Esa parte es egreso, la que no te comprendo. porque si hay un egreso de efectivo, sí, tiene que compensarse con algo que es o aumento de activo o gasto. Aumento de activo, claro, pero en este caso, al mismo tiempo, supongamos que se acabó la vida útil de los activos, pues, ¿no? Entonces, si ya está totalmente depreciado, ¿sí? Entonces, ya le das de baja y tienes un nuevo activo, ¿ya? O sea, en este caso, lo que te digo es que el stock de activos físico, no cambia, ¿ya? Es decir, sacaste esta computadora vieja y te viene la computadora nueva, ¿ya? Pero obviamente en tu registro contable de activos, ¿sí? Esa computadora vieja ya viene con una depreciación acumulada, por lo tanto en propiedad, planta y equipo neto, claro que está a un bajo valor y el nuevo valor es mayor, pues, ¿no? Porque está nuevecito y su valor ingresa totalmente, ¿ya? Entonces, ahí ya te entendí a lo que te refería, ¿sí? No es como gasto, sino cómo se activa esa inversión, ¿ya? Bueno, gracias. Ok. Entonces aquí ponemos aumento o recuperación de capital de trabajo, ¿no? Si se aumenta el capital de trabajo, tú tienes que ponerlo como inversión, o sea, con signo negativo. Y si recuperas capital de trabajo, va como positivo, que es lo que se mostró, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos de ZAPAC. Que en ese caso, al final del horizonte de proyección, aparecía como positivo, ¿no? Ahora, voy a hacer un cambio. Yo creo que para ilustrar mejor esto, voy a poner, aquí está todo con positivo, pero mejor voy a poner lo que es negativo, le voy a poner el menos adelante. ¿Ya? Es decir, aquí, después cambio la utilidad. Porque en el caso del
de los flujos que están más abajo en el ajuste, sí necesito diferenciar cuándo es positivo y cuándo es negativo en algunos casos, ¿no? O sea, aquí vamos a poner negativo, negativo, negativo. También esto los voy a poner como negativo los que son egresos. Y aquí esto sería directamente, si lo sumo ya directamente todo, porque ya están algunas cosas, los egresos están con negativo, ¿no? Aquí también vamos a poner menos adelante. Creo que ahí se visualiza mejor. Así. Entonces va con menos para que sea positivo, ¿no? ¿Ok? Esta va con menos para que se refleje que es una salida de dinero, que como preguntaba su compañero, en este caso, esto es activos, ¿no? Esto es nuevos activos, ¿ya? Y ahora sí tiene sentido aquí ver cuándo es negativo para que refleje inversión de capital de trabajo, y en los casos en que sea positivo va a reflejar recuperación, ¿no? Ahora, esto tengo que hacerlo aparte, ¿no? Lo voy a hacer aparte. Siempre suelo hacer abajo una tablita pequeña donde pongo capital de trabajo requerido. Le pongo capital de trabajo actual y pongo luego voy a poner el simbolito aquí, el delta de capital de trabajo, es decir, la variación de capital de trabajo. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice la información del ejercicio? La información del ejercicio nos dice, se requiere el equivalente al costo de venta de medio mes, es poquito, ¿no? Al inicio de cada año. Y que actualmente se cuenta con un capital de trabajo de 8.000. Es poco capital de trabajo, ¿ya? Y se cuenta con un capital de trabajo de 8.000. Entonces, capital de trabajo actual, vamos a poner aquí 8.000. Y el requerido es medio mes. ¿Medio mes de qué? Medio mes, costo de venta, medio mes de costo de venta. Ok, entonces, tomo el costo de venta, y lo multiplico por, lo divido, perdón, para 24, ¿no? Es decir, medio mes a 24 medios meses en un año, ¿no? ¿Ok? O es como que lo divida para 12 para hacerlo costo de venta mensual y luego lo multiplico por 0.5, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, ese es el capital de trabajo requerido cada año. ¿Puedes explicar otra vez lo del capital de trabajo, Sí. por favor? Ok. Me dice la información, regreso acá a la información, me dice, se requiere el equivalente al costo de venta de medio mes al inicio de cada año. ¿Ok? Entonces, el costo de venta lo puedo dividir para 12 y ahí hago un estimado de costo de venta mensual. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Ya? Sí. Y si lo divido para 24 es el costo de venta de medio mes. O sea, si el total lo divido para 24, el anual lo divido para 24, ahí saco el costo de venta de medio mes. ¿Ya? O, como les decía, o dividirlo para 12, lo saco mensual y luego lo multiplico por 0.5. Ah, ya, ok. Gracias. Voy a hacer eso, ¿no? Creo que se entiende mejor si lo hago así. Ahí está mensual y medio mes. Ahí está, ¿no? Ya, no ha cambiado nada, ¿no? Listo.
Entonces, ¿cuál es el capital de trabajo? La variación es esto, ¿no? El requerido menos el que ya tiene. ¿Ya? Acá sería así. ¿Sí? Es la variación en capital de trabajo. Entonces, en estos casos vemos que va aumentando la necesidad de capital de trabajo porque, digamos, el nivel de operación de la empresa va aumentando. Por lo tanto, aquí viene lo que hacíamos, lo que explicó Zapar, ¿no? Okay, nos anticipamos con esa inversión. Miren, yo para el año 1 necesito, aparte de los 8.000 que ya tiene la empresa, por mi capital de trabajo, necesito 757 adicionales, pero son para, voy a inmovilizar aquí un ratito esto. Salga la barra ahí que me está estorbando. Inmovilizar paneles, ya. Lo que le decía es que yo para el año 1 necesito 757. Este se me redondea y el de acá no sé. Qué raro. Bueno, necesito 757 más de los 8.000 que ya hay. Pero como son necesarios para empezar a operar el año 1, entonces aquí viene el hecho de que lo anticipo. Entonces, así lo vamos a poner. ¿Ya? Y aquí, y recién aquí es que yo les decía, bueno, en algún rato voy a necesitar proyectar estos ingresos. Aquí ya se hizo necesario proyectar ingresos y costo de ventas para el sexto año. Porque necesito que este capital de trabajo aquí, ¿ya? Que sale 0, ¿sí? Perdón. Estoy haciendo mal aquí. Así. Ahora sí. Ahí estoy bien. Estaba restándole solo las variaciones. Estaba haciendo así una cosa intercalada entre inversiones fuertes e inversiones bajas. Ya, ahora sí está bien. A pesar de que sale 0, porque no hay variación en el requerimiento de capital de trabajo, porque el crecimiento para el sexto año es 0%. Igual me gusta dejarlo planteado, porque cuando yo cambie ese 0%, lo podemos hacer en este rato, ¿no? Vamos que sea 2%. Entonces ya se refleja aquí, si vieron el cambio, ¿no? Fíjense aquí. Eso aquí está en 0, ¿no? El 0% me dice, ok, para el último año no necesitas invertir más en capital de trabajo, para el último año de proyección detallada. No significa que ahí termine la empresa, sigue, ¿no? Pero no necesitas invertir más. Pero me gusta dejarlo expresado, a pesar de que salga 0 por el momento, porque si esto ya, yo hago sensibilización y yo lo cambio, entonces ya me aparecen ya la inversión necesaria, ¿no? Ok, por eso lo dejo expresado, aquí por gusto borré. Esto era... Okay, ya. Entonces, seguimos aquí, tenemos el valor terminal, ¿ya? Eso lo voy a calcular aparte, lo del valor terminal, si ustedes ven aquí en el esquema, esta parte, o sea, está, digamos, al final, pero solamente en la explicación de la lámina decía, esto solamente ocurre en el último año, entonces, más bien lo voy a poner aparte, ¿ya? Hasta ahí le podemos llamar a esto, entonces, el flujo de caja libre de los activos. A esto, ¿cómo le llaman? Damodaran y McKinsey. Le llaman net investment o reinvestment, ¿verdad? Es la reinversión neta, en otras palabras. ¿Okay? La inversión, que si lo vemos con signo opuesto, es la inversión menos la depreciación, por eso inversión neta, ¿ya? A estos tres. ¿Sí?
Entonces fíjense que tenemos los mismos elementos que aparecen en esas explicaciones resumidas, ¿ya? Están los mismos elementos aquí, ¿de acuerdo? Entonces es importante para que, ¿por qué les voy haciendo esto, les voy haciendo notar esto? Porque en el caso que les voy a mandar, que es el último caso del curso, el segundo caso lo vamos a hacer el domingo seguramente. Entonces para que los que por algún momento, por algún motivo tienen algún compromiso, pilas que el domingo hacemos el segundo caso, ¿sí? Esos son así puntos directitos a la vena, facilitos. Es de simulación que yo voy a estar aquí, vamos a ir viéndolo, no debería haber problema. Pero el tercer caso es el que van a tener para la casa, que es una valoración a partir de una información que yo les voy a proporcionar, ¿no? Y entonces allí les voy a pedir que calculen la tasa de reinversión, el retorno sobre el capital invertido, ¿sí? Cosas que ya vimos. Pero por eso me interesa que en el flujo de caja identifiquen esos elementos. ¿Ya? Es por eso aquí les estoy haciendo notar que aquí está el famoso EBIT por 1 menos T. Que estos tres reflejan el net investment y este obviamente ya es el flujo de caja, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, sería así, ¿no? En ese año solo está ese valor, pero ya dejo expresada la fórmula para utilizarla. Voy a poner negrita algunos que son relevantes. ¿Ok? Y más bien voy a hacer aparte lo del valor terminal. Y aquí es importante tener en cuenta, déjenme regresar a una de las láminas de valor terminal, que aunque son cosas que las expliqué, pero es mejor volverlas a explicar ya con el ejercicio, ¿no? Con el ejercicio. Entonces déjenme poner aquí, regresar a la lámina, para volver a la lámina de valor terminal. Ok. Aquí está, ¿no? Esta primera parte aquí, súper importante, ¿no? El flujo que yo voy a usar para valor terminal, ¿sí? Debe considerar una inversión de reposición promedio. ¿Ok? Una inversión de reposición que sería constante si asumo perpetuidad, porque obviamente si el flujo es perpetuo, digamos, es como que si sus componentes fueran también constantes o más o menos constantes, ¿no? De manera que el flujo resultante es más o menos constante. O si no, cuando se asume un crecimiento para ese último flujo, que sería el segundo modelo de crecimiento constante, es como que sus componentes crecieran a esa misma tasa, ¿no? Esa es como que la lógica detrás de aplicar estos modelos, ¿sí? Pero aquí una cosa clave es esta inversión, ¿no? ¿Qué inversión voy a considerar de ahí en adelante? Esto es una cuestión clave. Entonces, déjenme ir guardando esto porque si no, me puede borrar, se puede inhibir la máquina, alguna cuestión. Puede pasar, ¿no? Aquí lo tenemos. Mejor el receso, ¿no? A ver, hagamos un receso. Hagamos un receso de 15 minutos, ¿sí? Y ahí seguimos con el valor terminal, que me va a demorar un poco, ¿no? Entonces, ya de estar con ganas de estirar las piernas, ir a tomar agua, a comer algo. Entonces hagamos eso, ¿les parece? Les voy a pasar un nuevo link para hacer un video de esta parte, que si el video es muy pesado, después es un trámite subir. ¿Sí? Entonces, les pasaré un nuevo link al chat de WhatsApp y hacemos la segunda parte desde valor terminal. ¿Les parece? Entonces, si tienen alguna pregunta antes de hacer el receso.